Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, por qué no, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy hablaremos de una de las civilizaciones más fascinantes de toda la antigüedad. Hablaremos de la civilización minoica, pequeña en número pero grande, muy grande por todo lo que hemos heredado de ella. El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin hacer distinción de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Cualquier constitución democrática ratifica este aspecto también para justificar a su vez el principio de democracia. Por ejemplo, en el caso de la igualdad de sexo hemos avanzado mucho a lo largo de la historia, pero nos encontramos todavía en un camino para llegar de manera natural a esta situación. Pero yo me pregunto en qué momento el hombre y la mujer decidieron separar sus caminos de evolución. Los historiadores marcan como punto de salida el Neolítico, pues el nacimiento de la agricultura fue el momento en el cual la mujer perdió su energía femenina ante el hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque no siempre el hombre ha sido quien ha monopolizado el poder. La prehistoria y parte de la antigüedad están llenas de ejemplos que nos demuestran la importancia de la mujer en la humanidad, como aquellas hacedoras de vida, como fuente de fertilidad, y por eso muchas de las divinidades más antiguas del mundo tienen género femenino. Cuando hablemos de la civilización minoica vamos a ver cómo conserva la esencia de la diosa madre en forma de diosa serpiente minoica, y posiblemente si pudiéramos reconstruir el 100% de su historia nos daría una elección de igualdad. No sé, empezamos. Creta y su civilización, la minoica, sigue siendo a día de hoy un mar de misterios a la espera de ser resueltos. Tenemos pocas piezas para reconstruir su historia y nos encontramos ante ideas aproximadas de lo que pudo ser. Lo interesante de esta civilización es saber que todavía se esconden sorpresas por descubrir y quién sabe si guardarán celosamente alguno de esos conocimientos que se perdieron en la antigüedad remota. Los minoicos fueron una antiquísima civilización situada en las islas del mar Egeo, especialmente en Creta, y vivieron casi 5.000 años. Desde el principio del siglo XX, los minoicos han sido objeto de interés gracias a los descubrimientos y excavaciones de Sir Arthur Evans, un arqueólogo británico que encontró las primeras ruinas y
Fue él quien puso el nombre del mitológico rey Minos y su minotauro. Evans y su equipo desenterraron una enorme estructura palaciega en Knossos, que a día de hoy es uno de los lugares arqueológicos más famosos de la historia, y aquí empieza a conocerse esta civilización, recogiendo pedazos de su historia con la esperanza de ser algún día reconstruida. Lo que sí nos ha dejado esta labor de Evans es una gran inspiración para muchos artistas contemporáneos. Como hemos dicho, era una civilización del Egeo, se correspondía con la época del Bronce, y esto significa que eran capaces de crear armas y herramientas de este material y además poseer escritura propia y desarrollar una civilización urbana. Vivieron en Creta, pero sobre todo en torno también al mar Egeo, es decir, en torno a muchas de las islas del mar Egeo, como por ejemplo la isla de Santorini. También llegaron a ocupar una parte del territorio continental griego. Eran grandísimos navegantes y comerciaron por el Mediterráneo oriental, sobre todo. Sus 5.000 años lo convierten en una civilización longeva, entre 2700 a.C. hasta el 1100 con la destrucción micénica. La mayor parte de los restos minoicos se han encontrado en Knossos. Por ello se cree que era la capital de esta civilización. Su población creció rápidamente y llegó a tener en sus mejores momentos unos 100.000 habitantes. También se encontraron cuevas donde se ha descubierto objetos de culto ritualista, como aldeas que contenían fragmentos de cerámica. No solamente Knossos ha sido un centro muy importante, ha habido otros como Festo o Agia Triada. La gran ventaja de la que disponían los minoicos era su insularidad, salvando las distancias, algo parecido a lo que le ha ocurrido en la historia del Reino Unido o de Japón, es decir, aprovecharon esta situación para la defensa de su territorio, que además le permitía prescindir de un gran ejército. Para contrarrestar esto sí disponían de embarcaciones poderosas que eran capaces de protegerse de los piratas. En el fondo no tenían armada poderosa a su alrededor. Gracias a su flota controlaban las rutas marítimas, y esto los historiadores lo llaman la talasocracia o el gobierno de los mares. Luego hablaremos un poquito más del tema. Lo que sí es cierto es que gracias a esta capacidad naval los minoicos supieron aprovechar los recursos del mar. Fueron grandes pescadores y excelentes comerciantes. Llegaron a interactuar con Egipto, con la Grecia continental, con pueblos del levante mediterráneo, con la región de Anatolia, incluso con Europa occidental. El gran problema para el estudio de los minoicos es la escasez de registros de material arqueológico. A pesar de poseer escritura, concretamente la escritura lineal A, los documentos no están traducidos y tampoco son legibles. Por lo tanto, arqueólogos, historiadores y otros estudiosos han conseguido reconstruir una imagen más o menos coherente de los minoicos, aunque con muchísimas lagunas. Hablemos ahora del origen de esta civilización. Nos tenemos que remontar a cuando llegaron los humanos a esta región, hace 130.000 años. ¿Por qué digo esto? Porque los minoicos y los griegos debieron compartir antepasados comunes que tuvieron su origen en Oriente, en las regiones de Anatolia o de la zona del Levante. Se suele dividir la época de los minoicos en 3 periodos separados: el temprano, el medio y el tardío. Vamos a hablar un poquito de ellos para ver cuáles son un poco las diferencias.
El periodo más antiguo es el que data de 3500 hasta el 2100 a.C. Aquí se atestigua la presencia de centros a lo largo de la costa y eran lugares donde las élites podían acudir a comerciar y preparar una estructura social más o menos rudimentaria. En un principio debieron existir élites locales que fueron absorbidas por los monarcas. De hecho, la vida minoica temprana se caracteriza por el surgimiento de los monarcas frente a los jefes locales. Los primeros palacios minoicos datan de este periodo. A partir del 2100 comienza el periodo medio, hasta el 1600 a.C. La población crece exponencialmente y hay algunas pruebas de desarrollos tecnológicos y artísticos que facilitaron a los comerciantes cruzar los mares Egeo y Mediterráneo. Pero sucedió algo destructivo y perturbador en Creta. Los palacios de esta isla fueron destruidos, incluyendo Festo, Nosos, Malia, Cato, Zacros, un montón. Se cree que fue un terremoto masivo, potencialmente por volcanes cercanos. También se especula que fue una invasión desde la cercana Anatolia. Y por eso, por todo esto que sucedió, la población minoica disminuyó y se mantuvo baja durante varias décadas. Sin embargo, entre los siglos XVII y XVI a.C., en esta misma época, parece que entraron en el auge de la civilización. Esta habría sido una época en que la cultura y la economía prosperaron y en la que los minoicos estaban en la cima de su capacidad comercial con otras civilizaciones. A partir del 1600 a.C. comienza el periodo tardío. Los minoicos sufren una catástrofe devastadora, esta vez la erupción del volcán de la isla de Tera, la actual Santorini. Aunque la erupción en sí no fue de gran alcance o no tuvo tan gran alcance, la fuerza que generó la explosión subterránea creó un tsunami masivo que golpeó a otras islas, incluyendo Creta. Gran parte de la arquitectura minoica fue destruida y los asentamientos lucharon por reconstruirse. Sin embargo, a duras penas pudieron mantenerse hasta más o menos el año 1450. Múltiples palacios fueron destruidos, incluyendo los asentamientos de Malia y Festo. Aunque el palacio de Nosos permaneció en gran parte intacto, los cuartos de estar y las habitaciones personales no. Los científicos creen que el terremoto fue el resultado de esta erupción y los historiadores creen que el terremoto fue decisivo en la caída de los minoicos. Sin embargo, el por qué es mayormente un misterio no queda muy claro. La seguridad del Palacio de Nosos significó que los minoicos aún tenían su centro de cultura y comercio, por lo que pudieron seguir influyendo en otras regiones del mar Egeo y del Mediterráneo, pero ya estaban muy debilitados, lo que quizás fue aprovechado por los micénicos de la Grecia oriental, los futuros griegos, los que ellos se llamaban los aqueos, para conquistar sus territorios. Fue un declive lento pero constante. Sus ciudades, su escritura empezaron a desaparecer. Hablemos del ocaso de la civilización minoica. Es difícil saber lo que pasó dentro del rompecabezas de información que es esta cultura, pero una vía posible son los micénicos. Es indudable que los desastres naturales minaron las fuerzas minoicas, ya que éstas a duras penas pudieron levantar cabeza. Pero quizás la desaparición final por la incursión de los micénicos en sus territorios fue realmente la causa principal. A pesar de ser dos civilizaciones tan parecidas e hijas de un mismo padre cultural, los micénicos jugaban con algunas bazas a su favor. Al situarse en el continente desarrollaron un ejército importante que no tenían sus vecinos del sur. Esto les permitió su conquista. Además, culturalmente valoraban más las proezas y habilidades militares que los minoicos. Atenas y Micenas eran dos de sus grandes urbes y, como digo, esto siempre en el momento anterior al nacimiento de la Grecia que nosotros conocemos. Ahora bien, todo esto se entenderá mejor si sabemos que los micénicos
era un pueblo en expansión. Además de establecerse en la Grecia continental, tuvieron asentamientos en Macedonia, el Levante e Italia. Creta y las islas que los minoicos controlaban era también parte de la expansión colonial micénica, y los acontecimientos de la madre naturaleza fue la oportunidad esperada. Pero los micénicos cayeron poco después. Realmente cayeron la gran mayoría de las civilizaciones del bronce por diferentes razones. Lo que sí queda claro es que se llevaron algunos de sus grandes avances y empujaron a las civilizaciones del Egeo a la Edad Oscura griega. Los sucesores de todo esto van a ser los griegos. Es muy probable que entre ambos pueblos se dieran relaciones comerciales de manera regular. Esto también podía demostrar que la invasión micénica del territorio minoico no fue por ninguna razón de tipo personal. Digamos que en conclusión lo que podemos afirmar es que ambas civilizaciones, que tenían un mismo tronco cultural, se diferenciaron por sus armas de poder. Frente a la talasocracia minoica, arrasa el poder militar de los continentales. Si en cuanto a la historia política tenemos muy pocos datos, sí tenemos muchos datos en cuanto a la sociedad, la cultura y la vida cotidiana. Era una pequeña población, la de los minoicos, que tendía a ser más igualitaria que sus vecinos más grandes, permitiendo oportunidades de progreso social e incluso otorgando a mujeres y a hombres derechos similares. El individuo promedio de la sociedad minoica había sido relativamente joven debido a las bajas edades de mortalidad. Estaría casado y tendría una familia, realizaría algún tipo de trabajo físico y participaría en la misma religión que sus vecinos. Rastreando las imágenes que se han conservado, se deja entrever que los minoicos, al igual que otras civilizaciones antiguas, tenían una estructura social desigual. Los reyes seguían siendo el cargo más alto y también estaban las sacerdotisas, los sacerdotes y los administradores. Eso sí, las mujeres ocupaban posiciones similares a las de los hombres. En la economía tenía mucho peso el comercio, como hemos dicho, importaban todo aquello que no podían producir, como armamento avanzado, nuevos textiles e incluso gatos que venían de Egipto. Exportaban pescados y otros bienes del mar, al igual que el azafrán. Este poder sobre los mares fue también su talón de Aquiles por la sencilla razón que cuando los micénicos controlaron las rutas de navegación minoica, al depender tanto de esta actividad económica, esto fue lo que provocó el colapso. Es curioso ver cómo la civilización minoica parece ir a contracorriente de los tiempos que le tocó vivir. Me explico. Los minoicos se urbanizaron y esto llevaba consigo la imposición del hombre frente a la mujer. Sin embargo, esto no fue así. Quizás, dicen algunos historiadores, que por la necesidad marinera que tenían y que ocupaba la mayor parte de los varones, mientras que algunas mujeres debían ocupar cargos de poder en los centros urbanos como líderes políticos y sacerdotisas, o incluso participando en deportes como el salto de los toros. Sea como fuere, la mujer minoica ha pasado en la historia como un arquetipo de mujer libre. En el caso de los hombres tenían roles y libertades similares, existía una cierta movilidad ascendente entre las clases sociales y ellos podían ser soldados, artesanos, agricultores, obreros, nobles, sacerdotes o administradores. Participaban en deportes como el salto de toros y podían haber sido recolectores de azafrán. Es característico de los minoicos el cultivo de azafrán. Se consumía como especia para hacer tintes o para hacer productos medicinales. Estaba muy asociado a la mujer y se especulaba que la primera diosa de la medicina en el mundo mediterráneo procedía de los minoicos que vivían en la isla de Tera.
En cuanto a la alimentación, podemos afirmar que se basaba en una variedad de mariscos y productos del Mediterráneo. Capturaban el calamar joven, que era un auténtico manjar. Su tinta se usaba para dar sabor a los alimentos o para dar color a los tintes. Numerosas variedades de pescados, almejas y otras carnes frescas provenían además del mar. Estos se combinaban con una amplia gama de cultivos agrícolas. En cuanto a los productos agrícolas, no existían grandes explotaciones, se cultivaban en huertos domésticos, cultivaban guisantes, lentejas, habas, espárragos, alcachofas silvestres, mostaza silvestre, quimbobó y endivias. También uvas y aceitunas. Las uvas se hacían vinos, pero de varios tipos, unos destinados a desinfectar el agua y otros como aromáticos para su ingesta. Con las aceitunas se hacía aceite y también se consumía como aceituna de mesa. También producían cerveza de cebada y aguamiel. Domesticaban ovejas, cabras y algunos cerdos. Las dos primeras no se consumían sus carnes, estaban destinadas a la producción de lana y queso de oveja. Solo los cerdos se aprovechaba su carne. Cazaban conejos y jabalíes y tenían perros y gatos que le ayudaban a cazar y al cuidado de plagas en los hogares. La ropa era muy típica de la antigüedad, aunque hay que decir que buscaban marcar las curvas, tanto en hombres como en mujeres. Usaban blusas, faldas y vestidos ajustados al cuerpo y diseñados para acentuar la cintura. Las telas eran de lino y algunas de lana. La falda de una mujer tendía a ser ajustada y ceñida alrededor de la cintura. En estas faldas se cosían bordados, llevaban aberturas verticales en la parte delantera que dejaban al descubierto todo el pecho y la cintura delgada ideal. Y es que por este motivo algunos historiadores señalaron que la forma femenina ideal era similar a la moda europea del siglo XIX, cuando las mujeres usaban corsés y acolchaban sus faldas para lograr un aspecto redondeado y completo. Una antigua pintura minoica se ganó el apodo de la Parisienne por las similitudes del carácter femenino con las modas de las mujeres francesas. A la civilización minoica se la ha denominado como talasocracia, o estado político que se apoya en su marina para garantizar la seguridad de la población y unir diferentes regiones de una misma cultura. Los minoicos reforzaron su armada y construyeron docenas de buques comerciales diseñados para facilitar el comercio con lugares de todo el Mediterráneo. Creta fue el centro de la industria comercial, incluyendo el asentamiento de Nosos. Los artesanos tendían a vender sus productos terminados como la alfarería y la cerámica en el extranjero. Los minoicos no producían suficientes productos agrícolas o alimenticios para desarrollar un comercio importante de consumibles, y los registros muestran que los ciudadanos podían incluso haber cambiado sus productos terminados por excedentes de cultivos en lugares como Egipto. Durante todo el año, los comerciantes reunían bienes que podían ser comercializados en lugares como Egipto, Mesopotamia, Grecia continental, Anatolia e incluso España. El arte minoico y otros objetos han sido encontrados en estos lugares. Su intensa actividad comercial hizo que los minoicos, un pueblo que rehusó la guerra hasta el punto de que el gran Arthur Evans llegó a acuñar la expresión paz minoica. La clave estaba en dos grandes productos. El primero era el azafrán, que monopolizaban desde su producción en la isla de Santorini y lo exportaban por todo el mundo conocido. Y también el estaño, que era la materia prima estratégica para las civilizaciones guerreras que lo utilizaban para la fabricación de armas y armaduras de bronce. Si su poder era el mar, su fuerza eran sus barcos, poseían una grandísima flota comercial con armas adicionales añadidas para defenderse de los piratas. Pero ¿cómo eran sus barcos? En general
Eran botes largos, cincelados con herramientas de madera y bronce. Tenían unos 35 centímetros de largo y 6 metros de ancho. Cada barco podía transportar 50 toneladas métricas de mercancías y podían ser tripulados por 50 personas, que remaban con remos que sobresalía a ambos lados del barco. La madera de los barcos era un bien limitado, por lo que los minoicos guardaban los más grandes para la construcción de estos barcos. Se favorecieron troncos enteros de ciprés. Casi todo el barco estaba hecho con madera de ciprés, excepto dos elementos: los remos, que se hacían de roble porque eran más sólidos y pesados que el ciprés, y algunos constructores de barcos añadían mástiles y velas a las embarcaciones terminadas, de modo que los marinos no tenían que depender únicamente de los hombres para viajar a través del Mediterráneo. Luego estaban los mástiles, que también se hacían de roble y tendían a ser de unos 52,5 pies de altura. Una exageración. Las velas estaban hechas de lana y tratadas con aceite para ser impermeables. La primera forma de escritura conocida del mundo minoico fueron los llamados jeroglíficos cretenses. Se usaron antes y durante la implantación de la escritura lineal A y desaparecieron en el siglo XVII a.C. El llamado lineal A es el primer sistema de escritura que data de 2500 hasta 1450 a.C. y es casi inteligible, pero se cree que fue la expresión escrita del lenguaje hablado. Esta lengua probablemente no está relacionada con ninguna lengua conocida. Luego tenemos la lineal B, relacionada con la lineal A. Fue usada para escribir el griego micénico. Es el precedente del griego antiguo. Otra forma de escritura es la que se encontró en el artefacto llamado el disco de Festo. Contiene imágenes de escritura pictórica que no se han encontrado en ningún otro lugar. Actualmente es indescifrable. Es muy probable que los minoicos desarrollaran elementos que evolucionarían en la futura religión griega antigua. Todo apunta a un culto en torno a dioses influyentes, diosas y una clase de sacerdotes y sacerdotisas. También es importante volver a recordar el gran papel de las mujeres en la práctica religiosa, sobre todo de las sacerdotisas. Seguramente la principal deidad minoica fuera una mujer, es la llamada diosa serpiente. Hablemos de ella. Esta deidad parecía tener algún tipo de significado médico, ya que las mujeres dejaban ofrendas de azafrán en sus altares. Solían ir acompañado de un hombre más pequeño y joven. Se sospecha que los griegos adoptaron esta figura, a quien llamaron Ariadna, la famosa hija del rey Minos. A ella también se refieren como la señora del laberinto. La serpiente para los minoicos parecía indicar domesticidad, el hogar, la maternidad y potencialmente oración y el dominio sobre la naturaleza y los animales. Hay un objeto importante, aparte de la diosa serpiente, que es el llamado nudo sacro. Estaba compuesto por un lazo en la parte superior y dos extremos con flecos que colgaban debajo. El nudo se colocaba entre los pechos de la diosa y se podía ver a lo largo de los artefactos religiosos. Por eso se especula que debe ser un importante símbolo religioso. Y finalmente tenemos el tercer gran objeto religioso minoico, o que se cree que es minoico, que es el hacha de doble filo. Es, como su nombre indica, un objeto que tenía una hoja a cada lado del mango y era ceremonial.
Este tipo de objetos aparece en muchas culturas del Mediterráneo, pero con la diferencia que aparecía con figuras femeninas y no representaba un arma. Algunos piensan que representaban el origen del mundo. Se han encontrado más de 300 santuarios y cuevas llenas de objetos sagrados que podían haber sido importantes centros de culto. Probablemente los templos minoicos fueron sitios al aire libre. Los complejos palaciegos no tenían espacios religiosos designados, por eso las estatuillas que llevan a la mujer llevando 2 serpientes se convierten en documentación de primera mano. Un objeto que ha desconcertado a los arqueólogos es el llamado genio minoico, una extraña criatura que mezcla las características de un león y de un hipopótamo, y esto nos lleva a pensar en similitudes con Egipto, lo que demuestra una conexión cultural. El genio aparecía como protector de los niños y muy relacionado también con rituales de la fertilidad. Quizás junto a la diosa serpiente, el otro gran icono de los minoicos es el salto del toro, muy popular. Un atleta emprendedor tenía que saltar sobre un toro de carga agarrándose a los cuernos, impulsándose hacia arriba y aterrizando en el lomo del animal. No sabemos si poseía algún tipo de creencia ritual o religiosa. Algunos lo relacionan con el toro sagrado de las religiones antiguas, símbolo de respeto y asociado a una deidad suprema. Lo que sí es cierto es que estaba muy asociado con la diosa serpiente. En cuanto a las prácticas funerarias, cuando un hombre moría, sus restos descansaban en tumbas de casas o en tumbas de colmenas, y seguían la técnica de la inhumación. Las familias intentaban dejar los bienes en la tumba de los difuntos. Hay pruebas de que los micénicos y los griegos estaban familiarizados con los cuentos y leyendas minoicos. Por ejemplo, los griegos incluyeron el mito del Minotauro e incluso se cree que la diosa Atenea deriva de la deidad de la serpiente minoica. Hablemos ahora del arte minoico. Este es muy importante para los historiadores y los investigadores porque contiene en sus imágenes y formas gran parte de la historia que se ha podido rescatar. Expresaban lo que para ellos era importante, como sus estándares de belleza, la vida cotidiana e incluso normas y distinciones sociales. También nos desvela una cultura técnicamente muy avanzada. También indican cuánto comerciaban los minoicos con otras civilizaciones y cómo influyeron en las futuras culturas del Egeo, ya que los micénicos y los antiguos griegos copiaron muchos de los estilos minoicos. Realizaron frescos que demuestran algunos aspectos importantes de la vida, la cultura y los valores, a través de su elección de temas y tendencias artísticas. El artista utilizaba pigmentos de color para pintar sobre yeso de cal húmeda. Los frescos minoicos poseían un efecto tridimensional y utilizaban numerosos colores brillantes. Los minoicos representaron numerosas escenas, muchas de las cuales tenían un significado cultural. Algunas de las más comunes eran las imágenes de los saltos del toro, así como festivales, rituales y potencialmente ceremonias religiosas. A menudo aparecían sacerdotisas así como bailarinas. Los sujetos naturales y los animales salpicaban los frescos por todos los asentamientos minoicos con flores. Los animales se mostraban en sus hábitats naturales e incluso lo mundano como las cabras y lo mitológico como el grifo. Se podían encontrar cañas y representaciones de criaturas marinas como los peces voladores, especialmente en los palacios. Los delfines parecen ser los favoritos de la cultura minoica.
Las cerámicas descubiertas en Creta y sus alrededores incluyen vasijas, ritones, figuras de cerámica y algunas pequeñas estatuas. Los sarcófagos de cerámica se hicieron muy populares durante el periodo minoico medio y tardío y pueden encontrarse llenos de cenizas cremadas, aunque la cremación no era lo más común. En cuanto a la metalurgia, se hacía oro y cobre. Ambos materiales necesitaban ser importados y demostraban el estatus de sus dueños. Se trabajaba la técnica de la granulación del oro, que permitía a los artistas crear piezas elaboradas. Las copas formaban la mayoría de la metalurgia de metales preciosos, mientras que un conjunto más diverso de objetos podían ser hechos de bronce, como cacerolas, tazones, tazas, lámparas, etc. Los minoicos exportaron sus productos de metal a las diversas civilizaciones con las que comerciaban. También se dedicaron a la joyería. Hacían y usaban joyas inspiradas en la naturaleza, con los diseños más populares que incluían flores, animales y abejas. Todas las joyas incluían oro. La mayoría de los artesanos y artesanas complementaban las piezas individuales a mano. Los minoicos se basaban en una técnica llamada la de fundición a la cera perdida. Se creaba un molde de cera con un diseño ahuecado en el interior. El molde sería sellado y el material fundido se vertía a través de una abertura cerca de la parte superior. El metal se endurecía y tomaría la forma en el molde, resultando en objetos y diseños elaborados que podrían ser rehechos una y otra vez. También utilizaban piedras como el lapislázuli, la cornalina, el granate, la obsidiana, aunque también trabajaban el jaspe y la amatista. Otras opciones de joyería era utilizar conchas y marfil. Los minoicos poseían una forma de arquitectura simple pero con estilo. La mayoría de los edificios tenían techos de tejas planas y tenían entre 2 y 3 pisos de altura, incluyendo casas en las ciudades. Los muros inferiores estaban hechos de piedra y comprimida en escombros con poco mortero, mientras que en los niveles superiores se utilizaba el ladrillo de barro. El ladrillo de barro es un material de construcción muy importante. Fueron además grandes fontaneros, especialmente fueron capaces de construir grandes y extensas vías fluviales que podían proporcionar agua dulce y también arrastrar residuos y aguas pluviales indeseables que podían estar contaminadas con suciedad. Desde luego avanzaron mucho los minoicos y crearon sus propios acueductos, cisternas y pozos aislados para asegurarse el agua dulce. No podemos dejar de hablar de uno de los grandes símbolos del mundo minoico, que fueron los palacios. Los palacios eran grandes complejos de edificios diseñados para servir con fines administrativos y defensivos. También se buscaba refugio detrás de los muros durante los ataques y los desastres naturales como el tsunami que azotó Creta. Todos los palacios minoicos comparten algunas características básicas como columnas gigantes, patios, áreas de almacenamiento designadas, múltiples pisos y robustas escaleras interiores y exteriores. Fueron construidas con piedra pesada para una máxima durabilidad. Los palacios se construyeron para que coincidieran con las características geográficas y la topografía persistente para lograr la máxima estabilidad y fluidez. El Palacio de Nosos es el más importante de todos, es una estructura monumental con columnas rojas. Estas columnas están invertidas, lo que significa que la parte superior es más ancha que la base. Este estilo era el opuesto al que usaban los griegos, que favorecían bases más amplias que acentuaban la altura de la estructura. La arquitectura del Palacio de Nosos es la más compleja
que en otros sitios existentes, con toda la estructura construida alrededor de un patio central y que consiste en extensos pórticos, escaleras, cámaras y áreas de almacenamiento, al igual que también se cree que existió una sala de embellecimiento donde hombres y mujeres por igual irían a maquillarse. Es un lugar muy hermoso, con algunos de los más detallados y coloridos frescos pintados por los minoicos. Estos frescos no solo estaban reservados en el Salón de Trono, ya que incluso se encontraban en zonas de almacenamiento. Una vez más, los temas más comunes de las obras de arte fueron los siempre presentes delfines, peces, flores, azafrán y salto de toros. Algunas áreas, como el Salón del Trono, presentan criaturas más inusuales, incluyendo un animal rojo con apariencia decorativa. El rojo y el azul eran los colores más populares. El ocaso de la civilización griega ya la hemos contado, y sabemos que se debió en parte a la gran explosión del volcán de la isla de Tera y la posterior conquista de los micénicos, aunque no fue repentino, ya que los micénicos tardaron varias décadas en controlar esta civilización. Ahora bien, creo que merece la pena contar cómo un cataclismo natural afectó de una manera tan profunda e impidió el resurgir minoico. De alguna manera, era una civilización casi perfecta, pacíficos comerciantes y amantes del arte y de la vida, y sin embargo sucumbe ante las fuerzas del mal. La isla de Tera, la actual y turística Santorini, estaba rodeada de otras islas y de una peligrosa caldera en medio de ellas. Esta caldera empezó a llenarse lentamente con el magma de los cuerpos volcánicos de alrededor y estaba preparado para entrar nuevamente en erupción. Y sucedió algo parecido a lo que os voy a contar. Se produjo una de las mayores erupciones volcánicas que se tiene registrada en la historia. La erupción fue tan potente que devastó el cercano asentamiento minoico de Akrotiri y lo cubrió con una gruesa capa de piedra pómez. Fue tan devastadora que afectó gravemente al desarrollo y la estabilidad de la cultura minoica. Fue tal la cantidad de ceniza que se acumuló que la vida vegetal de la mitad oriental de Creta fue completamente asfixiada e incapaz de crecer. Esto hizo que la población local se muriera de hambre e impidió un nuevo crecimiento y un mayor desarrollo de la cultura. Además, generó un tsunami masivo que golpeó la costa de Creta y destruyó los asentamientos a lo largo de la mitad oriental de la isla. El pueblo de Nosos perdió la mayor parte de su riqueza e importancia y la relevancia regional del asentamiento disminuyó. Ante estas circunstancias fue imposible poner a la civilización minoica en el lugar que venía ocupando. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. En esta ocasión nos hemos remontado casi al origen de los tiempos y sin embargo hemos podido descubrir que hay civilizaciones como la minoica que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, hacia un futuro mejor, ¿no creéis? Ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como fer.pod, en Twitter como ferpod o visitar mi blog fermerpod.home.blog, donde amplío la información con algunos artículos. Y como siempre os digo, muchas gracias por dedicarme una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida, que es vuestro tiempo. Un saludo y hasta el próximo podcast.